Puede ser mucho más que otra moda de self-care para hacernos gastar dinero. Tenemos un montón de basurilla mental que puede ser útil si sabes cómo utilizarla. Cosas muy sencillas, muy rutinarias, de darles un giro para que se convierta en algo especial. Queremos controlarlo todo. Yo la primera, culpable. Cuando están rechazando lo que has hecho se siente como si te rechazasen a ti. No te lo digo yo, te lo dice uno de los fundadores de Pixar. Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es la creatividad y cómo fomentar nuestra creatividad. Para quienes no me conozcáis, soy escritora y creadora de contenidos, por lo cual la creatividad es algo muy importante dentro de mi día a día, pero es un tema que me interesa desde hace mucho. En los dos ámbitos que he estudiado es muy necesaria contar con esa creatividad. Era un tema que me interesaba tanto que de hecho mi trabajo de final de grado giraba en torno a ella y sobre cómo se podía generar en las empresas una cultura que fomentase esa creatividad entre los empleados. Así que realmente es un tema del que me apetece mucho hablar y sobre todo ver si os puedo ser de ayuda de alguna manera. Así que si también os encanta la creatividad, quedaros por aquí porque vamos a hablar de algunas formas de trabajar en nuestra creatividad, ya seas una persona que ya te consideres creativa y tengas curiosidad, como si eres alguien que dice siento que no soy para nada creativa pero me gustaría serlo. Siento que para potenciar tu creatividad o convertirte en una persona creativa, lo primero que tienes que estar dispuesto a hacer es ser un poquito inmaduro. En el libro de Rosa Montero, Los peligros de estar cuerda, descubrí que el cerebro hace una especie de proceso de maduración en el cual va podando áreas del cerebro que cuando somos niños están muy activas, pero que a medida que nos hacemos mayores, nuestro cerebro interpreta que realmente no necesitamos todo eso. Pero parece ser que se ha descubierto que en personas que son muy creativas, esta poda no funcionó del todo bien, así que básicamente las personas creativas tenemos un montón de basurilla mental, pero que resulta que puede ser útil si sabes cómo utilizarla. Es decir, que nuestro cerebro tiende a eliminar aquello que no considera importante, y me da la sensación de que a nivel social madurar significa un poco lo mismo, significa librarte de todas esas cosas que son triviales, que no son importantes, que no son productivas, pero que muchas veces realmente nos pueden aportar mucho. Pero no te preocupes si eres una de esas personas madura que a lo mejor has perdido un poco esa conexión con tu lado más niño, más infantil, porque todo se puede trabajar. De hecho, otra cosa que se ha descubierto es que el cerebro es mucho más plástico de lo que se pensaba hace unas décadas, con lo cual trabajando en tu creatividad puedes volver a activar un montón de áreas de tu cerebro, etcétera. Cualquier persona que sepa este tema os lo va a explicar mucho mejor que yo. Es una cuestión de mera lógica. Al final el cerebro para muchas cosas es como un músculo y cuanto más lo entrenemos mejor, y para la creatividad ocurre lo mismo. La creatividad no es algo que se va a agotar por utilizarla, sino que cuanto más la usemos más fuerte se va a hacer. Y una de las cosas que podemos hacer para conectar con ese lado juguetón es leer fantasía. La autora de literatura fantástica y de ciencia ficción, Ursula K. Le Guin, decía, y con mucha razón, que el adulto es un niño que sobrevivió, y me parece que leer fantasía en esa sociedad en la que todavía se ve como algo bastante prescindible, porque estás aprendiendo sobre un mundo que no existe, con unas reglas que no se aplican al mundo real, con un montón de reinos, de tipo de personajes que nunca vas a encontrar para poder entender ese libro. Es decir, vas a hacer un montón de esfuerzo simplemente para poder disfrutar de la historia. No estás aprendiendo datos que luego te vayan a servir en la vida real de una forma convencional, pero sin embargo sí siento que introducirnos en todos estos mundos y utilizar nuestra imaginación de una forma tan grande como para transportarnos a mundos que no existen nada parecido, sí que es algo que nos vuelve mucho más creativos. Otro pequeño truco que puedes aplicar en tu día a día es el de romantizar tu vida. Creo que puede ser mucho más que otra moda de self-care para hacernos gastar dinero si la utilizamos bien, porque al final la creatividad no significa crear algo de la nada, eso es imposible. Todo aquello que se crea es en realidad una mezcla de otras cosas ya existentes que nunca se habían combinado de esa forma, y me parece que romantizar tu vida al final es utilizar esto dentro de lo cotidiano, como hacer cosas muy sencillas, muy rutinarias que hacemos todos los días de una forma nueva, como buscar esa manera de darles un giro para que se convierta en algo especial. Además puedes incorporar otros hobbies, intereses que tengas. Si te gustan los test, puedes convertir el momento de empezar a trabajar también en ese lugar y situación en la que vas a ir probando test nuevos. Esto, como ya venimos hablando, depende al final de tu imaginación, y además creo que es algo que nos ayuda mucho a salir del piloto automático, que también es otra herramienta que nos va a conectar con nuestra creatividad, en no estar haciendo las cosas como un robot, sino utilizar activamente nuestro cerebro. Y hablando de self-care, me parece una cosa fundamental el hecho de cuidarnos, de estar bien física y mentalmente. Este mito del artista atormentado creo que deberíamos enterrarlo ya para siempre, porque cuando tú te encuentras mal, no tienes fuerzas para nada, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes cualquier problema de salud, ser productivo, hacer las cosas que te gustan va a ser mucho más
difícil, con lo cual no sufrir no te va a hacer mejor artista, sino simplemente te va a hacer miserable y te va a hacer pasarlo mal. Dedicar tiempo y atención a cuidarnos es también invertir en nuestra creatividad. El hecho de comer bien, hacer ejercicio, tratar de cuidar nuestra salud mental, de gestionar el estrés y de descansar bien es fundamental. Y por eso estoy muy contenta de que el patrocinador de este vídeo sea Emma. Tenía mucha curiosidad por probar estos colchones que he visto por todas partes, y comprar por internet un colchón ha sido también una experiencia nueva para mí, hablando de salir de tu zona de confort y de probar cosas nuevas. Y sí, al final yo también tenía mis preguntas de cómo va a ir esto de repente usar un colchón que me llega por internet en una caja que se hincha, que nunca he probado, y si no me llega bien, y si no me gusta, ¿qué hago? No problemas de tener demasiada imaginación, muchos easies. Pero por suerte Emma tiene pensado todo para que tú no tengas que preocuparte de estas cosas y te puedas centrar en ti, en descansar y en tu creatividad, porque Emma te ofrece 100 noches de prueba gratuita para que puedas ver si este colchón es para ti, envío gratuito, hasta 10 años de garantía, y por si no te fías de ti misma, es el colchón más premiado para que tengas también opiniones externas. Además, Emma te ofrece almohadas viscoelásticas por si te pasa a mí que eres una princesa y no puedes dormir en ningún otro sitio que en tu almohada perfecta para tener las cervicales en perfecta alineación, y protectores transpirables e hipoalergénicos. Si quieres probarlo, Emma me ha dado un 10% de descuento gratuito para las personas que estáis viendo este vídeo, que se puede sumar de manera adicional a las ofertas que haya ese momento en su web, con un máximo de un 55%. Es decir, que se va a aplicar un 55% de descuento máximo que pueda haber en ese momento en la web, o el descuento que haya, y un 10% extra a ese descuento. Tenéis el enlace y el código que necesitáis abajo en la cajita de información, y espero que si os animáis disfrutéis mucho de vuestro colchón, porque además otra de las cosas que me parecen muy necesarias para poder trabajar en nuestra creatividad es tener un espacio seguro donde hacerlo, lo que yo llamo una madriguera que nos pone en nuestro modo roedor. Y para mí, en mi caso, es también mi cama, es uno de esos rincones donde yo puedo desconectar por completo del mundo, donde leer, donde ver series, donde escribir en mi diario, donde sentarme a dibujar, donde hacer un collage o lo que a mí me apetezca. Así que si no tenéis ese rincón o no hay ningún lugar en el que sintáis esa comodidad, os animo a que lo busquéis. Puede ser para personas distintos entornos, para alguien que a lo mejor sea más extrovertido, igual se siente más cómodo haciendo esto en una cafetería, por ejemplo. Sentirnos seguros me parece algo muy importante para poder conectar con ese lado de nosotros mismos, no tener que estar alerta continuamente por lo que ocurre a nuestro alrededor. Y por eso otro consejo que os daría si queréis centraros en vuestra creatividad es en el de tener cuidado con el consumido que estáis consumiendo, nunca mejor dicho. En este caso me refiero sobre todo a la información de actualidad, a las noticias, a las redes sociales. Estamos continuamente expuestos a mucha más información que antes. Solo se veía a lo mejor el telediario 1 o 2 veces al día, leías el periódico una vez, pero ahora con las redes sociales, con internet, estamos continuamente bombardeados por información, se actualizan las noticias al minuto, y me parece que es también importante aprender a poner límites y tener cuidado con eso, porque está comprobado como una exposición excesiva a información sobre actualidad o sobre malas noticias puede generarnos una sensación de que el mundo va realmente mucho peor de lo que va en realidad, y generarnos una sensación de peligro continuo. Puede aumentar nuestro estado de ansiedad, de depresión, de paranoia. Si os interesa el tema, os recomiendo mucho leer este libro, You Are What You Read. No sé si está en español, pero es una lectura que te hace reflexionar mucho sobre estas cuestiones, porque otra de las cosas que nos ocurre cuando empezamos a sentirnos así y a tener esta percepción de que el mundo está perdido y de que estamos condenados, es que aparece la sensación de indefensión, de que no tenemos ningún poder, y hace que nos paralicemos. Y tú tienes la sensación de que hagas lo que hagas, nada va a poder cambiar cómo está el mundo, que es todo un desastre y que no tenemos ningún poder para cambiar absolutamente nada. Te vas a paralizar. Y siento que la creatividad al final también nace muchas veces del deseo de hacer del mundo un lugar mejor, de encontrar cosas nuevas y mejores que puedan funcionar para algo, que nos puedan ayudar de la manera que sea. Y si ese deseo de crear cosas útiles, nuevas, que aporten, se ve aniquilado por la sensación de que estamos al borde del apocalipsis, es muy difícil que encontremos la motivación y la chispa para ser creativos. Otro punto a tener en cuenta, que es muy obvio y a la vez siento que se olvida muchas veces, es que para potenciar nuestra creatividad podemos aprender sobre cómo funciona la creatividad. Tengo la sensación de que muchas veces se da por hecho que es algo muy místico, ¿no? Que tú naces con ello y eres un genio, o no, como si fuese el toque de las musas, pero realmente no tiene por qué ser así. Ya hemos visto que puede haber factores que te lo pongan más fáciles, otros
otros que hagan que lo tengas que trabajar más, pero eso no quiere decir que tú no puedas aprender sobre creatividad como se aprende sobre cualquier otra cosa. Esto es algo que descubrí precisamente gracias a mis estudios, cuando dimos asignaturas en las que se abordaba la creatividad como un ámbito más que podía estudiarse igual que puede estudiarse la física. Así que si te interesa la creatividad, te animo a que la estudies tanto a nivel teórico para ver todas las corrientes de pensamiento que hay sobre cómo funciona la creatividad desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista neurológico, filosófico, espiritual, social. Hay mil formas de aproximarse a la creatividad de una manera teórica, pero también que aprendáis herramientas prácticas para ponerla en marcha, como algo tan sencillo como el brainstorming. Tengo aquí unos cuantos libros que yo he leído que me han ayudado a aprender sobre este tema o a reflexionar sobre él a través de sus autores y sus experiencias, pero siento que esto podría ser otro vídeo porque además hay más libros en digital. Así que nada, decidme abajo en los comentarios si os gustaría que hiciese un vídeo sobre libros para aprender sobre creatividad. Hablando de los distintos enfoques a la hora de aproximarnos a la creatividad, siento que sobre todo hay dos formas de verlo, una más relacionada con cómo funciona el cerebro desde el punto de vista biológico y otra que se aproxima más de una manera un poco casi espiritual, más mística, ¿no? Siento que son como las dos formas de verlo más populares ahora mismo, pero me parece que lo que tienen en común estas dos visiones es la intuición. Al final la intuición podemos verlo como algo venido desde fuera, como las musas, o simplemente como nuestro cerebro trabajando con la información que le hemos dado, uniendo patrones de manera inconsciente para darnos una respuesta a algo que está ahí, pero que no hemos visto de forma explícita porque hay demasiada información. Sea como sea, la intuición existe, está ahí, y siento que aprender a potenciarla es algo que nos va a ayudar a ser creativos y que la mejor forma de estimular nuestra intuición es precisamente escuchándola y dejándonos llevar por ella. Siento que muchas veces queremos controlarlo todo, yo la primera, culpable, y al final al hacer eso estamos pensando que somos más inteligentes que nuestro cerebro, y siento decirte que no, que nosotros al final tenemos un montón de cosas a las que intentamos atender y nunca vas a ser tan rápida como tu cerebro, que está ya ahí calculando sin que tú te des cuenta un montón de cosas. Así que mi consejo es que cuando tu cerebro te diga algo le hagas caso porque es más listo que tú, o si quieres verlo desde el punto de vista espiritual, digamos que el universo es más listo que tú. Y para ser capaces de dejarnos llevar sin saber qué es lo que va a ocurrir gracias a esa intuición o gracias a ese impulso creativo, tenemos que aprender que no pasa nada por equivocarse, aprender a convivir con los errores. El libro que me motivó a escribir mi TFG sobre este tema fue el de Creatividad S.A., escrito por uno de los fundadores de Pixar, y en él habla de algo muy importante, que es cómo en materia de creatividad es mucho peor tratar de no cometer ningún error que cometer un montón de errores, por la sencilla razón de que si tú experimentas cosas nuevas, pruebas fórmulas, intentas mirar a ver qué pasa si hago esto, si hago aquello, te vas a equivocar porque estás entrando en un terreno nuevo, estás haciendo algo que a lo mejor nunca ha hecho nadie antes, o por lo menos que tú no has hecho antes, con lo cual lógicamente va a haber prueba y error. Sin embargo, si no has cometido ningún error, puede ser que seas perfecto, lo cual es muy poco probable, por no decir imposible, o que al final estés siguiendo un camino convencional, un camino que ya está andado, que estés apostando por lo fácil, por lo seguro, por lo cómodo, por lo que sabes que va a ir bien, y al final eso es todo lo contrario de ser creativo y es totalmente contraproducente. No te lo digo yo, te lo dice uno de los fundadores de Pixar. Al final, lo bueno de trabajar con creatividad es que la mayoría de las veces, si te equivocas, realmente no está teniendo ninguna consecuencia grave en el mundo. Es decir, que si escribes un libro mal, o si pintas un cuadro mal, o compones una canción mal, no va a pasar nada, no se va a acabar el mundo. Y otro de los problemas de la creatividad, además del perfeccionismo, y no lo digo yo, sino que lo decía Sylvia Plath, el mayor enemigo de la creatividad es la duda en uno mismo, el síndrome del impostor, que es algo que está ahí muy presente en todos los ámbitos creativos, el pensar que a lo mejor no lo estamos haciendo lo bastante bien, etcétera, etcétera, porque además es muy difícil medir si la creatividad que tú estás poniendo de fuera, lo que estás creando, es bueno, es malo. No hay un parámetro muy claro para medirlo y a veces nuestra mente nos juega malas pasadas. Pero no te preocupes, porque si te pones a investigar vas a descubrir que muchos de tus creadores favoritos, de los artistas que admiras, tienen mucho síndrome de impostor o han tenido que trabajar en él. De hecho, leyendo unos textos de Neil Gaiman te encuentras con que él mismo te avisa de que una de las consecuencias inesperadas para él del éxito fue el síndrome del impostor. Es decir, que Neil Gaiman, un autor súper famoso, respetado, que ha hecho de todo y que ha hecho auténticas maravillas de la cultura pop, de fantasía y demás, tiene síndrome del impostor. O sea, no pasa nada, está ahí, hay que aprender a vivir con él. Y esto desde luego es algo mucho más fácil de decir que de hacer. Por eso otro consejo que te voy a dar es que cuides tus ideas, que las protejas del juicio ajeno cuando están naciendo, que les des tiempo a que crezcan ya que se hagan fuertes. De hecho, en Pixar esto es algo que llaman proteger al bebé feo. El bebé feo sería esa idea que acabas de tener pero está todavía en el aire y que realmente tú lo miras y que cuando se lo enseñas a alguien, ¿qué quieres que te diga? Tú cuando le enseñas a alguien un bebé feo, te mira y dice, ay,
qué mono! Pues con tu idea que acabas de tener y no está madurada te va a pasar exactamente lo mismo. Si es algo que acaba de nacer en tu cabeza, lógicamente va a tener un montón de fallos, de agujeros, vas a tener que solidificarlo, pero es probable que si lo expones a este juicio demasiado pronto, los demás también van a ver esos problemas de tu idea y si empiezan a decírtelos por todas partes, a lo mejor tú te vas a sentir inseguro, vas a pensar que esa idea no es buena y simplemente es que igual no has trabajado todavía en ella lo suficiente, con lo cual si tú sientes que esa crítica te va a hacer daño, intenta proteger tus ideas hasta que sean sólidas y hasta que puedas defenderlas, que esa crítica las enriquezca en vez de destruirlas. De hecho, también en el libro de Rosa Montero he descubierto que el rechazo nos produce las mismas activaciones en la mente que el dolor. Leyéndolo aquí, porque no soy científica, por si no lo habíais notado ya, lo que ocurre es que se activa la misma matriz cerebral cuando te rechazan y te sientes rechazado y cuando te duele algo. Así que sí, el rechazo duele literalmente y siento que muchas veces cuando estamos creando algo que sale de nuestro interior, de nuestro corazón, lo asociamos con nosotros y cuando están rechazando lo que has hecho se siente como si te rechazasen a ti y por eso duele todo todavía mucho más. Siento que algo que te ayudará mucho a superar todos estos baches en el mundo creativo cuando estás empezando a trabajar en tu creatividad o estás empezando a exponerla es buscar referentes a tu alrededor, tratar de rodearte de personas creativas porque te van a entender y pasan por lo mismo que tú. Incluso si estás pensando en artistas muy famosos, es que seguramente han tenido experiencias similares. Trata de buscar esos testimonios, de rodearte de esas personas. ¿Sabéis esta frase de si eres la persona más inteligente de la habitación, tienes que buscar otra habitación? Pues aquí siento que sería si eres la persona más creativa de la habitación, busca una habitación donde haya personas más creativas. Por favor, es una forma de hablar, eso no quiere decir que no vuelvas a estar en la misma habitación con tus amigos y amigas que pasan de la creatividad. O sea, puedes conservarlos, no pasa nada. Y hablando de cambiar de habitaciones, algo constante en nuestra vida y en el mundo es el cambio, las cosas están en continuo cambio y siento que ser una persona creativa no solo te ayuda a gestionar mejor estos cambios, sino que también el hecho de navegarlos es algo que per se te puede volver mucho más creativo. Y por eso otro consejo que te doy es que aprendas a cambiar de opinión. Es muy difícil, me parece complicadísimo tal y como estamos en el mundo en el que continuamente estamos expuestos a nuevos descubrimientos, a nuevas formas de pensar. Permanecer mentalmente siendo la misma persona que eras hace 5 años hoy, ¿cómo? Me resulta imposible, hay tantas cosas en las que podemos cambiar de opinión y que de hecho creo que debemos de cambiar de opinión cuando es necesario, cuando esta información que estamos recibiendo nos enriquece y estar dispuestos a tener esa flexibilidad. Otra frase muy bonita que aparece en el libro de Pixar es la de que nuestro pasado tiene que ser nuestro mentor y no nuestro amo. Esto se refiere a muchísimas cosas, a los errores que hemos cometido, a la forma de pensar y de hacer las cosas que teníamos antes y a permitirnos también convertirnos en personas nuevas, con ilusiones nuevas, con proyectos nuevos, con cosas que nos emocionan y que nos despierta la curiosidad nueva. Así que no tengas miedo de cambiar de parecer y donde dije digo, digo Diego. Y el último consejo que os voy a dar, podría estar 5 horas hablando de esto, pero vamos a acabar con este vídeo que seguro que tenéis muchas cosas que hacer y muchas ganas de iros a escribir, a hacer fotos o a hacer un guión de una película, lo que sea. El último consejo es que venzáis al algoritmo. Siento que gracias o por culpa de no sé muy bien cuál de las dos usar, los algoritmos, las redes sociales, la aplicación donde escuchas música, esta plataforma donde estás viendo este vídeo, ¿no? Todo está perfectamente curado para ofrecerte cosas que saben que te van a gustar, cosas que ya están dentro de tus intereses, cosas que posiblemente si no conocías ya cuando las conozcas te vayan a gustar porque están dentro de una red perfectamente tejida para ti. Y esto está muy bien porque, wow, de repente no tienes que hacer el esfuerzo de estar investigando. Pero por otro lado siento que nos limita mucho, que al final nunca jamás estamos expuestos a cosas muy alejadas de lo que son nuestros intereses iniciales, pero que sí que nos pueden gustar porque al final somos personas complejas. Por eso me parece que debemos de vez en cuando intentar salir del mundo de los algoritmos y dejarnos sorprender, ir a un museo sin saber qué exposición hay y simplemente verla y ver qué te encuentras allí, acompañar a un amigo o una amiga a hacer algo que normalmente no harías pero que a esa persona le guste, le hace ilusión para ver si te gusta también, o simplemente el hecho de poner la televisión, que ya es algo como que muchas veces se nos olvida que podemos hacer, simplemente poner una cadena de televisión y ver lo que estén echando. De hecho es curioso porque las ideas para 2 de mis últimas novelas se me han ocurrido pasando por delante del televisor y diciendo ¿qué es eso? Es interesante, y sentándome a ver el documental más random del mundo mundial. Es decir, que nunca sabes dónde está la próxima cosa que te va a inspirar, la próxima cosa que te va a aportar y enriquecer en tu vida, así que es bueno no limitarnos solo a lo que está diseñado para nosotros. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os sea súper útil. Ya sabéis, os dejo abajo el enlace y el código con el 10% de descuento en Emma. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.